el Papa León XIV pide no acostumbrarnos a la guerra y rechazar la fascinación por las armas potentes y sofisticadas. Aumentan los civiles muertos y heridos en Israel e Irán por los mutuos ataques con misiles ante una supuesta amenaza nuclear, mientras la gente empieza a huir de ambos países por temor a los bombardeos. Los obispos de Estados Unidos rechazan las detenciones y deportaciones solo por el estatus migratorio, mientras en España los obispos presentan un proyecto de ley para regularizar a más de 500.000 inmigrantes indocumentados. La formación psicoafectiva de los futuros sacerdotes hasta el último año en el Seminario en Prevención a Casos de Abusos propone el nuevo secretario de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. De él aprendí, en primer lugar, a confiar en la providencia. Los recuerdos del ex asistente del Papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires configuran un retrato del difunto y querido pontífice. EWTN Noticias viajó a Argentina para recorrer los pasos de Francisco a través de las memorias de la gente que lo conoció. Hola amigos, qué alegría estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Esta semana Eddie no podrá acompañarnos. Iniciamos las noticias desde la Santa Sede, que subraya su compromiso en favor del desarme nuclear por vías pacíficas a través del diálogo y la negociación. Fue en un reciente mensaje del secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, en medio de la guerra entre Israel e Irán por una supuesta amenaza nuclear, reporta Vatican News. Las palabras del alto representante del Vaticano en respuesta a la prensa sobre el tema durante un evento se inscriben en la línea del compromiso del Vaticano con el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y con la promoción de una cultura de paz global, según las enseñanzas de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco y Benedicto XVI. Ahora veamos qué nos dice el Papa León sobre las guerras en curso. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos cuenta. El Papa León XIV comenzó su audiencia general con un saludo a los peregrinos desde el Papamóvil. Dedicó su catequesis a un llamado de esperanza, invitando a los fieles a levantarse y a decidir qué hacer con la propia historia. Dijo que en muchas ocasiones es fácil sentirse paralizado y no ver una salida, pero que el Evangelio invita a levantarse de esta situación crónica. Durante su saludo a los fieles provenientes de países de lengua árabe, el Papa quiso dedicar unas palabras de esperanza. En especial señaló a los peregrinos que vienen de Tierra Santa, un lugar que ahora se encuentra en pleno conflicto debido a los recientes ataques bélicos entre Israel e Irán. Los invito a abrir sus corazones a Jesús y a confiar en que Él es capaz de sanar las heridas de nuestra vida y elevarnos a una existencia llena de paz y tranquilidad. Además, el Santo Padre recordó que la Iglesia sufre también el conflicto en Oriente Medio y en Ucrania, que ha cobrado ya millones de vidas. El corazón de la Iglesia está desgarrado por los gritos que se elevan desde los lugares de guerra, en particular desde Ucrania, Irán, Israel y Gaza. No debemos acostumbrarnos a la guerra. Al contrario, debemos rechazar como una tentación el atractivo de los armamentos poderosos y sofisticados. El pontífice citó al Papa Pío XII y dijo que nada se pierde con la paz, mientras que en la guerra todo se puede perder. En realidad, dado que en la guerra actual se utilizan armas científicas de todo tipo, su atrocidad amenaza con llevar a los combatientes a una barbarie mucho mayor que la de tiempos pasados. Por lo tanto, en nombre de la dignidad humana y del derecho internacional, repito a los responsables lo que solía decir el Papa Francisco: la guerra es siempre una derrota. La guerra es siempre una sconfitta. Al finalizar su audiencia, el pontífice dedicó unas palabras a la celebración de este 19 de junio. Dijo que Corpus Christi es una ocasión para profundizar en la fe y en el amor a la Eucaristía. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Y ahora veamos lo último sobre el conflicto entre Israel e Irán, que cada día se intensifica. Israel e Irán continúan con el cruce de ataques con misiles en el 6º día de enfrentamientos. La madrugada de este miércoles se escucharon bombardeos y sirenas de alarma en Tel Aviv y Teherán. La gente son las víctimas del conflicto. Esta vez Israel afirmó haber atacado una planta de fabricación de centrifugadoras en Teherán, sin dar más detalles sobre su ubicación.
Según Human Rights Activists, producto de la guerra, al menos 585 personas han muerto en Irán y otras 1.326 resultaron heridas, mientras que en Israel hay 24 muertos y más de 300 heridos leves, informa ABC Internacional. El líder político y religioso de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, declaró en redes sociales que la batalla comienza. Horas antes, el presidente estadounidense Donald Trump lo calificó de blanco fácil, pidió su rendición y dijo que la presencia de su gobierno se estaba agotando. El líder supremo de Irán así reaccionó. Si Estados Unidos se involucra en esto, sería totalmente perjudicial para él. El daño que sufriría sería mucho mayor que el que posiblemente sufriría Irán. El daño para Estados Unidos, si se involucra militarmente, sería irreparable, sin duda. Medios estadounidenses afirman que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hablaron por teléfono la tarde del martes último sobre la escalada del conflicto. Mientras los extranjeros empiezan a dejar Irán, más de 300 familias, estudiantes y peregrinos pakistaníes llegaron al cruce fronterizo de Taftán con Irán, según las autoridades de Pakistán. Dejamos todo, ya que somos familia, y llevamos una bolsa con algunas cosas básicas y comida. Somos 5, pero solo llevamos una bolsa. Nos fuimos y dejamos todo allí. El gobierno de China confirmó que 791 de sus ciudadanos fueron reubicados a zonas seguras y más de 1.000 están en proceso de salir del territorio. En Israel también europeos vienen siendo evacuados, según informa la Unión Europea este miércoles. Por su parte, Naciones Unidas pide una desescalada urgente y negociaciones diplomáticas entre Israel e Irán. Pronostica más víctimas civiles y desplazamientos masivos. Asimismo, esta madrugada desde Israel llegó el primer grupo de ciudadanos búlgaros y que regresaron a Bulgaria, a su país, ante el temor por los bombardeos de Irán, reporta Associated Press. El ministro de Asuntos Exteriores de Bulgaria, Georgiev, los recibió en el Aeropuerto Internacional de Sofía. Entre las 148 personas a bordo del vuelo se contaron 89 búlgaros y también extranjeros, 59 procedentes de Eslovenia, Estados Unidos, Bélgica, Albania, Kosovo y Rumanía. Representantes de las respectivas misiones diplomáticas se presentaron para dar la bienvenida a sus ciudadanos. Escuchemos a los que huyen de Israel al llegar. Nos enteramos que la Embajada de Bulgaria estaba organizando la evacuación y como la situación se estaba volviendo estresante y nuestro hijo estaba muy asustado, decidimos irnos. Simplemente no teníamos otra opción. Esos 4 días se sintieron como un mes entero. No podíamos salir libremente ni viajar lejos. Teníamos que estar constantemente alerta, siempre sabiendo dónde estaba el refugio antiaéreo más cercano. Ni siquiera podíamos llevar a nuestro hijo al parque, porque al oír las sirenas teníamos que refugiarnos inmediatamente o correr a casa. La tensión era abrumadora, estrés y ansiedad constantes. Y mientras en Estados Unidos siguen los operativos para aplicar la ley migratoria, los obispos expresaron su preocupación por los inmigrantes arrestados únicamente por su estatus migratorio, fueron sus palabras. En una reflexión emitida antes de su retiro espiritual, los prelados también dijeron que la aplicación de la ley por sí sola no puede ser la solución para abordar los desafíos migratorios de la nación, reporta Ciprensa. El presidente del episcopado estadounidense calificó de arbitrarias y sin el debido proceso las detenciones y deportaciones masivas solo por estatus migratorio. Subrayó que ninguna persona de buena voluntad puede permanecer en silencio ante ello. Manifestó para con los migrantes afectados el compromiso de la Iglesia en Estados Unidos de acompañarlos en estas circunstancias. Por otro lado, en España, el presidente del episcopado llevó al Congreso un proyecto de ley para regularizar a miles de inmigrantes. Representantes de la Iglesia se reunieron el martes último con los principales grupos parlamentarios en torno a una iniciativa para regularizar a más de 500.000 personas en situación irregular, pero que están asentados en España personal y familiarmente, indica el comunicado de la Conferencia de Obispos. Subrayan la importancia de lograr una solución para las personas que están en un limbo jurídico. Delegados del Departamento de Migraciones de
de la Conferencia de Obispos, Cáritas y la Conferencia Española de Religiosos dialogaron con representantes de los grupos parlamentarios del Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. La tarea de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores es la de acompañar a las víctimas de abuso por parte de la Iglesia. También las personas vulnerables son el enfoque principal de este organismo del Vaticano, creado en 2014 por el Papa Francisco. Monseñor Manuel Ali Herrera, el colombiano secretario de esta Comisión Pontificia desde hace poco más de un año, le cuenta a nuestra corresponsal Paola Arriaza cómo desarrolla su labor. Desde 2014, la Pontificia Comisión para la Protección de Menores ha desempeñado un papel crucial en la promoción de la seguridad y el bienestar de los menores y las personas vulnerables dentro de la Iglesia. Monseñor Luis Manuel Ali Herrera, que ejerce como secretario de la comisión, se ha comprometido a apoyar a los supervivientes de abusos y a formular estrategias para prevenir futuros casos. Sus esfuerzos forman parte de una iniciativa más amplia dentro de la Iglesia, que pretende defender la justicia para quienes han sufrido daños. El Papa León se reunió recientemente con la comisión. Además, expresó su continuo apoyo al trabajo de la comisión, subrayó la responsabilidad de la Iglesia en la salvaguarda de los vulnerables y reafirmó esta misión. En una conversación con Monseñor Herrera se explicaron los desafíos que enfrenta la comisión y la misión que le fue encomendada por el difunto Papa Francisco. El Papa Francisco nos lo dijo, nos escribió un mensaje en el 2023 a todos los miembros de la Comisión Pontificia de la Protección de los Menores, donde nos decía que es necesario una espiritualidad de la reparación. El daño a una víctima es desastrosa. Digamos, el daño es a la misma imagen de Dios, la relación de la Iglesia. Se dañan las relaciones interpersonales, su misma imagen personal. La víctima daña todos sus proyectos de vida y su capacidad de resiliencia. Es la razón por la cual no es una acción reparadora, sino es toda una, todo un amplio proceso de reparación donde implica sobre todo una escucha atenta de las víctimas. ¿Cómo hace la comisión para tener a las víctimas en el centro? Te puedo decir sobre todo que en la Comisión Pontificia tenemos víctimas, hacen parte de la comisión. Como miembros, la voz de las víctimas son fundamentales para saber cómo hablarle a todas las víctimas y sobrevivientes y también saber cómo responder a los procesos de prevención. ¿Recuerda alguna conversación en la que usted haya escuchado a una víctima y le haya hecho comprender su dolor? Y no solo eso, sino también plantear formas de ayudarla. Siempre el Señor tiene varias llamadas. Una de ellas fue cuando conocí una víctima, cuando tuve la oportunidad de hablar cara a cara con esta persona. Para mí fue un cambio completo. Siempre pues lo había leído, lo había estudiado, lo había analizado en mis estudios, pero otra cosa es cuando uno se enfrenta con las lágrimas, con el dolor, también con toda esa situación de desesperanza. ¿Usted propone esta formación psicoafectiva para seminaristas, para personas en el proceso de discernimiento? ¿Qué implica esta formación? En la formación inicial, en el seminario, la formación afectiva, comunitaria, sexual, debe ser algo que esté desde el propedéutico hasta el último año de formación como teólogos. Tiene que ser algo procesual y transversal que implique también un trabajo continuo de todas el mundo emocional, de las relaciones interpersonales. Cuando se habla de las nuevas vocaciones, ¿usted piensa que la crisis de abuso en cierta medida ha afectado o ha sido un detractor para las nuevas vocaciones? Ha afectado, pero también ha ayudado. Ha afectado y eso se ve claramente en algunas situaciones en las que empieza a aparecer en los medios informaciones sobre abusos sexuales perpetrados por sacerdotes o por religiosos o religiosas. Eso impacta en las vocaciones, en el número de muchachos que optan por la vida sacerdotal. Pero también ha impactado positivamente, porque se ha replanteado las maneras de hacer una pastoral vocacional. Nos hemos dado cuenta que también somos personas, tenemos nuestros conflictos emocionales también, tenemos nuestras crisis
que delante de la presencia del Señor y con procesos también tenemos que afrontarlas, como cualquier ser humano. Es decir, nos ha ayudado a entender que el sacerdote es una persona humana. Este 31 de marzo se cubrieron las obras que estaban expuestas en la fachada de una de las basílicas principales del Santuario de Lourdes, hechas por Marco Rupnik. ¿Qué opina la comisión de estas medidas? ¿Piensa que esto es un aproximarse a las víctimas? El arte es una herramienta muy poderosa de sanación, pero también el contenido artístico y el autor de esa obra puede ser traumatizante para una persona que ha padecido este horrendo crimen. Cuando ven una obra de arte se pueden sentir retraumatizadas. Podemos hacer un discernimiento de esto y pensar en las víctimas. Eso no significa que estamos haciendo condenas a priori o que nos estamos anticipando a los procesos que respetamos. Es ponerse en los zapatos de las víctimas. Monseñor Luis Manuel Ali Herrera, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Nos vamos a una pausa, pero al volver, los venezolanos preparan múltiples eventos para la canonización de sus primeros santos el 19 de octubre. Además, un terrible golpe vino a sacarme del mundo y sus vanidades para acercarme a Dios. La película Concepción sobre la vida de la beata mexicana Conchita Cabrera de Hermida ya está disponible en plataformas streaming de Estados Unidos y Reino Unido. Su protagonista nos cuenta cómo su papel transformó su corazón y anhelo de santidad. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Llevamos nuestra atención a Venezuela, donde ya preparan una serie de eventos tras conocerse la fecha de canonización de los primeros santos del país, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, el próximo 19 de octubre. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez informa. La noticia llena de júbilo a todos los venezolanos, que reconocen en estos dos beatos, un laico y una religiosa, un testimonio de vida cristiana a imitar para mejorar la situación del país. Yo creo que el venezolano tiene un cariño muy especial por el doctor José Gregorio Hernández y creo que el deseo de todos es que lo nombren santo. Ya ha pasado por venerable, ahora es beato y bueno, con el favor de Dios pues se nombrará santo. Y yo creo que la fe radica en parte de los milagros que ha hecho y que siempre las personas de alguna manera le piden con bastante fe. Y ven reflejada esa fe que le tienen en que se le cumplen sus peticiones, sobre todo en temas de salud. Un inmenso número de sus compatriotas pone su esperanza en el médico de los pobres, ese hombre generoso que aún hoy puede hacer mucho bien a quien más lo necesita. Mucho, 100% para la reconciliación, considero yo, porque dentro de lo que estamos viviendo, que es un torbellino, es un batallar todos los días, estás dando brazadas en medio de un remolino, es precisamente la tabla de salvación, y más que la tabla de salvación es como la mano que te saca de ese torbellino, es tu luz, es tu esperanza, y nuestra esperanza está puesta en Él precisamente para que nos ayude, interceda, porque Él nos ayuda, interceda ante el Señor para que podamos salir de esta crisis. De igual manera, la Madre Carmen Rendiles, fundadora de la Congregación Siervas de Jesús, se presenta como un faro de virtud para todos los venezolanos, de manera especial para sus hijas espirituales. Así lo dice la Madre Rosa María Ríos, actual superiora de la congregación, quien conoció a la Santa en persona. Y siempre me llamó la atención su humildad, me llamó la atención su cercanía. Tú hablabas, pero no hablabas con la Madre General. Estabas hablando con una amiga a quien le podías decir lo que fuera. Una mujer normal, cercana. Uno dice a veces que sin misticismos y cosas raras, pero que el misticismo no es nada raro. Pero una mujer desde el hogar con una gran amistad con Dios y con una fe tan grande que Dios estaba presente en su vida, que por esto vivió una vida de perfección. La Arquidiócesis de Caracas anunció una serie de eventos en los próximos meses con motivo de la canonización. Monseñor Carlos Márquez, obispo auxiliar, destacó la importancia de estos santos para todos. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles son
el orgullo de Venezuela, son el orgullo de los venezolanos. Es lo que significa ser verdaderamente venezolanos. Son el ícono de la venezolanidad. Los venezolanos esperan con suma alegría el domingo 19 de octubre en que sus primeros hijos serán finalmente elevados a la dignidad de los altares. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. EWTN Noticias viajó a Argentina para recorrer los pasos de Jorge Mario Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires. Descubrimos las personas, los lugares y los momentos que formaron al hombre que se convertiría en el Papa Francisco. Hablamos con amigos, vecinos del barrio donde creció y familiares. Con ello les traemos una serie de reportajes que dan las primeras pinceladas al retrato del difunto Papa, quien dejó una huella muy profunda en millones de fieles. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos presenta a Federico Walls, quien fue el brazo derecho de Francisco en sus años como arzobispo de Buenos Aires. ¿Hay algo que recuerdes en particular, algo que aprendiste tú de él? De él aprendí, en primer lugar, a confiar en la providencia. Yo era un hombre que no confiaba en la providencia, ¿no? Dios está, pero el Federico de 26 años, que empezaba a trabajar en arzobispado, decía, bueno, Dios está, pero no es suficiente. Yo tengo que hacer lo mío, tengo que esforzarme, como que estaban disociados. Y aprendí que hay cosas que uno tiene que dejar en manos de Dios, ¿no? Que es Él el que se encarga. Me enseñó a mirar con más detenimiento al otro. Por ejemplo, siempre me llamó la atención que cuando caminábamos con Él, salíamos de alguna misa, de alguna celebración y Él conversaba con la gente, Él se detenía, los miraba, les preguntaba cómo se llamaba, como que se involucraba. Federico y su familia se reunieron con el Papa Francisco en varias ocasiones, incluso lo visitaron dentro de las murallas del Vaticano. Inolvidable, sobre todo para mis hijos, que ahora pueden comprender la figura del Papa. Para mis hijos fue verlo a él, de blanco, en su propia casa, con todo todas las ceremonias, ¿no? Todo el protocolo vaticano, les impresionó mucho. En Buenos Aires, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Hoy me acompaña Yanel Fager, la protagonista de la película Concepción, la conmovedora historia sobre la vida y legado de Concepción Conchita Cabrera de Hermida, una beata mexicana cuya fe y devoción tocaron innumerables vidas. Se acaba de estrenar en plataforma streaming luego de verse en cines en varios países. Un terrible golpe vino a sacarme del mundo y sus vanidades para acercarme a Dios. Ella sentía en su corazón la necesidad de ser más de Cristo. Con el corazón destrozado, me ofrecía la voluntad divina. Yanel Fager está aquí para contarnos más. Yanel, qué gusto tenerte con nosotros nuevamente en EWTN Noticias. El gusto es mío, Natalia. Muchísimas gracias por invitarme a hablar de este proyecto en EWTN. Y pues nada, un saludo a todos. Yanel, recuérdanos primero, ¿quién fue Concepción Conchita Cabrera de Hermida y por qué su vida ha marcado la historia? Bueno, Conchita Cabrera fue una mujer de San Luis Potosí. Ella fue mística, laica y apóstol, mamá de 9 hijos, fundadora de 5 obras, entre ellas Los Misioneros del Espíritu Santo, Las Religiosas de la Cruz, La Cruz del Apostolado, Alianza de Amor. Y pues Conchita, la verdad, fue una mujer revolucionaria. Ella es un ejemplo que no es por nada Dios permitió que la película saliera en estos tiempos. Y tiene un mensaje para todo el mundo que creo que edificará la iglesia y nuestros corazones los transformará.
¿Cuáles son las partes de la vida y la misión de Conchita que se ven en la película y que tocaron y tocarán la vida de las personas que vean también el film? Bueno, la película es documental película. Conchita, desde el inicio de su vida, sale desde pequeña con su familia, su historia de que ella vivía en el rancho, y salen testimonios de hijos espirituales de Conchita que pertenecen a las obras de ella. Y es desde pequeña, desde lo adolescente joven, hasta ser madre y ya de la tercera edad. Y durante toda la película van a ir viendo todas las etapas de cómo ella va transformando su corazón y cómo va cambiando hasta llegar a ser mística, que Jesús habita en ella tal cual, y cómo va pues con sus hijos, teniéndolos cuando se casa con Pancho. Y muchas de las escenas son grabadas en donde ella vivió tal cual las experiencias, como por ejemplo su boda, su primera comunión, una parte del huerto donde caminaba Conchita con Jesús, se graba cuando ella sale en una escena de pequeña, y entre otras. Qué interesante lo que nos comentas, Yanel. ¿Y tú cómo te preparaste para interpretar el papel de Conchita? Yo, bueno, pues Conchita, ya ven que pues es una mujer llena de Dios y tiene, o sea, es un nivel muy alto, pero principalmente mi mamá, cuando me dijo que quería que yo fuera la actriz, me preparé en un monasterio en Campeche, donde son los monjes exorcistas del Plicea, y me fui a vivir los ejercicios espirituales en silencio, donde ahí empezó pues este caminar espiritual para prepararme para la peli y a empaparme de ella leyendo libros. Empecé con el diario de una madre de familia. Luego una monjita me recomendó el de Ante el Altar, y así poco a poco me fue preparando espiritualmente, y creo que pues así como Conchita transforma vida solo viendo la película, estoy convencida de que transformó el mío de una forma también. Me llegó al corazón de formas increíbles, que ahora ya no el anhelo de santidad no es solo por lo que nos cuentan mis abuelos o mi mamá o esa religión impuesta, sino desde el corazón transformado de mío, Yanel, de haberla experimentado al actuarla y al conocer más de su vida. Qué maravilloso saber eso, que ha transformado también tu corazón, interpretar esa película, Yanel. Y cuéntanos en qué plataformas de streaming se puede ver el film. La película de Concepción está en Prime Video, la pueden comprar o rentar. Actualmente está en Estados Unidos y en Reino Unido, próximamente en Latinoamérica, en México, que nos urge que salga por acá, y en otros países también, continentes. Queremos que llegue a todo el mundo y pues nada, ya la pueden comprar para que la compren y la vean. Estaremos expectantes entonces, Yanel Fajer. Muchas gracias por la entrevista, que Dios te bendiga. Muchas gracias a ustedes por invitarme igualmente, que Dios los bendiga. Hemos llegado al final del programa, amigos, pero ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.